Buenas noches, tutor Luis Hernando Rodríguez, soy la estudiante Edi Yasmín Trigos Álvarez. En este caso, la energía que elegí para el presente trabajo es energía a partir de la biomasa. Entonces, ¿cómo se produce la energía? Es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener biogás de composición parecida al gas natural a partir de desechos orgánicos. Ventajas: es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que además son biodegradables. También se produce de forma continua como consecuencia de la actividad humana. Inconvenientes: se necesitan grandes cantidades de plantas y por tanto de terreno. Se intenta fabricar el vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles y produce gases como el dióxido de carbono que aumentan el efecto invernadero. Ventajas medioambientales: disminución de las emisiones de azufre, disminución de las emisiones de partículas, ciclo neutro de CO2 sin contribución al efecto invernadero, reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases tóxicos y combustibles en las casas, reducción de riesgo de incendios forestales y de plagas de insectos, independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del exterior, mejora socioeconómica de las áreas rurales, posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos, aprovechamiento de residuos agrícolas evitando su quema en el terreno. Esas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes potenciales de empleo en el futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio territorial, en especial en las zonas rurales. Tecnologías: digestión anaerobia, proceso de descomposición de residuos animales y vegetales que sin aire hace que se produzca gas y lodo. El gas resultante en este proceso se conoce como biogás y el lodo se usa como fertilizante orgánico. Para lograr que se realice bien este proceso se construye un sistema de producción de biogás que se compone principalmente de la recolección de los residuos, un biodigestor, un almacén para el gas, un almacén para los fertilizantes y de una tubería de conducción del biogás. Gasificación: procesos térmicos que convierten la materia prima sólida o líquida en una mezcla de gases, hidrógeno, monóxido de carbono y metano. Ese gas es luego utilizado como combustibles en plantas de ciclo combinado, las cuales combinan turbinas de gas y turbinas de vapor para producir electricidad. El material que se utiliza comúnmente como combustible es madera y solo algunos tipos de residuos agrícolas. Combustión: la biomasa es quemada en una caldera para producir vapor, el cual es introducido en una turbina conectada a un generador eléctrico. El flujo de vapor hace rotar la turbina, el generador eléctrico se acciona y se produce electricidad. Biocombustibles: los biocombustibles líquidos son combustibles para transporte, principalmente biodiesel y bioetanol, procesados de cosechas agrícolas y otras plantaciones renovables. En menor escala, pero igualmente importantes, se encuentran el bioetanol y biocrudo o crudo de pirólisis. Fermentación alcohólica: el bioetanol se obtiene por fermentación en ciertos azúcares, especialmente glucosa, y se utilizan como materias primas melazas, azucareras, maíz, almidón de trigo y residuos de papa. Esterificación: los bioaceites son aceites vegetales obtenidos de plantas oleaginosas, ésteres metílicos o etílicos derivados de estos, o de ácidos grasos de otras procedencias. Algunas materias primas utilizadas en los procesos de obtención de bioaceites son especies con semillas oleaginosas, especies con frutos oleaginosos, cultivos no tradicionales y otras como aceites de fritura usados en grasas de animales. Pirólisis: el calor puede ser usado para la conversión química de la biomasa en combustible crudo. Después de la pirólisis, la biomasa se torna líquida, aceite de pirólisis, el cual puede ser tratado como el petróleo para generar electricidad. Mecanismo de funcionamiento: la energía almacenada en la biomasa se puede emplear para obtener energía térmica o eléctrica usando un amplio abanico de tecnologías. En el caso particular de la producción de energía eléctrica, la biomasa se puede emplear en centrales de producción eléctrica convencional como sustituto de los combustibles no renovables empleados habitualmente como el carbón, petróleo, gas natural y combustible nuclear. En estos casos, la biomasa previamente acondicionada se lleva a la parrilla de la caldera para su combustión y el calor producido hace que el agua que circula por las tuberías de la caldera se convierta en vapor de agua. El agua que circula por el interior de la caldera proveniente del tanque de alimentación, antes de entrar allí, el agua ha pasado generalmente por un economizador donde es precalentada mediante el intercambio de calor con los gases de combustión que salen de la propia caldera para aprovechar al máximo el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas. El vapor generado en la caldera se expande en una turbina que acciona a un generador eléctrico donde se produce la energía eléctrica que, una vez elevada su tensión en los transformadores, se vierte a la red generalmente mediante las líneas de transporte correspondientes. El vapor de agua proveniente de la turbina es transformado en líquido en el condensador y de ahí es enviado nuevamente al tanque de alimentación, cerrándose así el circuito principal del agua en la central.
Los gases de combustión son limpiados por los equipos de depuración antes de ser vertidos a la atmósfera a través de una chimenea. Las partículas retenidas junto con las cenizas de la combustión son conducidas al cenicero para ser transportadas posteriormente a un vertedero. Además del proceso convencional de combustión, la energía presente en la biomasa se puede aprovechar mediante las tecnologías de pirólisis y gasificación para producir un gas energético que se empleará como sustituto del combustible convencional para la producción de electricidad. Eficiencia energética. Es mucho más barata y más eficiente, es la fuente renovable más beneficiosa para el medio ambiente y multiplica la reducción de emisiones frente a los combustibles fósiles. Como se puede cultivar y potenciar su desarrollo productivo, es la fuente renovable que más empleo genera por unidad de energía producida y su cultivo permite la creación de riqueza y cohesión social, especialmente en ámbitos y zonas rurales degradadas, proporcionando así una alternativa al empleo agrícola. Es la fuente renovable más estable de todas, capaz de producir energía a las 24 horas del día, ya que no depende de que haga viento, luzca el sol o fluya el agua, además es más barata de producir. La biomasa presenta un balance positivo en captura de emisiones de CO2, las plantaciones de cultivos forestales actúan como sumideros masivos de CO2, a lo que hay que unir que el CO2 emitido en la generación de energía es menor que el captado de la atmósfera previamente por los cultivos forestales. Además, el proceso de captura de CO2 es especialmente eficiente en cultivos forestales energéticos. Costos globales. En general, los costes de inversión para instalaciones de biomasa son superiores a sus homólogos para instalaciones de combustibles convencionales. Eso se debe no solo a la falta de desarrollo de sistemas de producción en serie para algunos componentes, sino que también influyen las características especiales requeridas por los equipos para poder utilizar biomasa de forma eficiente. En cambio, cuando nos referimos a los costes de operación y explotación de plantas de biomasa, su comparación frente a combustibles convencionales puede ser favorable o no según el tipo de aplicación. El principal componente de los costes de explotación en este tipo de instalaciones es la compra de la biomasa. Los costes debido al suministro de la biomasa varían según la cantidad demandada, la distancia de transporte y los posibles tratamientos para mejorar su calidad, como el secado, el astillado o la peletización. A ello hay que añadir la disponibilidad del combustible, su estacionalidad y la variación de los precios, íntimamente ligados al comportamiento de las cosechas, en el caso de residuos agrícolas y de la industria agroalimentaria. Y esta fue la referencia bibliográfica que utilicé para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.